Incremento de casos, lamentablemente en Argentina, se analizan varias opciones. Una de ellas, y de la que se habla muchísimo, es volver a una fase 1. ¿Y qué pasa? ¿Podríamos resistir? Vamos a hablar con una psicóloga, con Eliana Álvarez, para que nos ayude a pensar un poquito en qué situación estamos y cómo lo manejamos en estos tiempos. Eliana, muy buen día. Todo el equipo de Primera Edición te saluda. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Eliana, contanos un poco, ¿resistiríamos psicológicamente volver a unas restricciones muchísimo más como tuvimos al principio, una fase 1? Bueno, recién escuchaba, ¿no? No lo quiero ni pensar. El escenario ya lo conocemos, ¿no? El escenario ya lo conocemos y también sabemos de alguna forma que es transitorio. Sí, lo podemos resistir. Va a costar muchísimo, va a costar muchísimo. Es un contexto de mucha angustia, de ansiedad, mucha ansiedad también. Pero contenidos, acompañados, sí, se puede resistir. Es una etapa transitoria. Sí. Ahora que ya pasaron varios meses, ¿con qué cuadro de situación te encontraste con los pacientes? ¿Qué tipo de patología aumentó? Digamos, ¿cómo viste el día después? No sé, y no hablo ahora, sino agosto, septiembre, donde ya se empezó a liberar un poco todo. Bueno, mucha ansiedad, ¿no? Muchos cuadros de ansiedad, también cuadros de depresión, ¿no? Pensemos que muchos pacientes interrumpieron sus tratamientos, claro, que eso quizás es lo más grave, digamos, de la situación. La ansiedad es propia del contexto, ¿no? Personas que quizás antes no tenían tanta ansiedad, bueno, la situación, este escenario de pandemia, claramente viene, ¿no?, a irrumpir con tanta ansiedad debido a la incertidumbre. Somos de alguna manera, ¿no?, seres que tendemos a la rutina, a los vínculos sociales y a esta previsibilidad, digamos, ¿no? Entonces, la pandemia lo que hizo fue romper con todo ese escenario. Ahora lo único que tenemos es la incertidumbre. Y bueno, y claramente genera esta ansiedad. Eliana, sí. ¿En qué franja etaria crees que más afectó ese encierro el año pasado en la cuarentena dura? Vamos a ver si se toman nuevas medidas o no ahora, pero digo, en la gente mayor, hubo muchos casos de depresión fuerte realmente en la gente mayor, que es la que más se debía cuidar, obviamente, no tanto en los jóvenes, me da la impresión. ¿Cómo evalúas eso? Sí, claramente, ¿no? Las personas mayores que fueron quizás las personas que más aisladas tuvieron que estar, pero también no nos olvidemos de los más chiquitos, ¿no? Que hubo de alguna manera conductas regresivas, le llamamos de alguna manera, ¿no? Volver a una etapa anterior. Y esto claramente, ¿no?, es el encierro, el no ver a los abuelos, a las abuelas, ¿no? De alguna manera en los más chiquitos también se manifiesta. Digo, en todas las etapas de alguna manera se vivió esta angustia, ¿no?, de la cuarentena, de la pandemia, ¿no?, de por sí del virus. Pero sí, los más afectados sin duda fueron las personas mayores y los más chicos también. Eliana, ¿qué tal? Buen día. Capaz que un poquito difícil la pregunta, pero ¿cómo hacemos o qué sugerencias o consejos nos podés dar para enfrentar nuevamente quizás otra ola o nuevas restricciones, sobre todo a nada, menos de 60 días del inicio supuesto de clases? ¿Qué hacemos para enfrentarlo? Bueno, vos me preguntás en cuanto a los más chiquitos o en general. En general, papás, y después, bueno, para poder instruir también a los niños. Sí, claramente. Bueno, en principio los vínculos, ¿no? La pandemia nos demostró la importancia que tienen los vínculos, no aislarnos por demás, no guardarnos en casa no significa perder el contacto con todos los seres queridos. Todo lo contrario, hay que aumentarlos porque lo necesitamos. Por otro lado, bajarla en la intensidad de lo que es el virus, no querer saber más de lo que ya sabemos, ¿no?, que es propio un poco de la ansiedad. Querer saber más de la vacuna, querer saber más. La información está, el conocimiento está y es importante, pero es como cualquier cosa, cuando se consume en exceso, bueno, genera un malestar psicológico, ¿no? Porque de alguna manera abruma tanta información que no tenemos, de hecho, porque hay información que todavía no la tenemos, bueno, abruma. Tratar de mantener una rutina, ¿no? Esto que decía recién, somos seres que tendemos a la rutina,
por lo cual hay que establecer una rutina dentro de casa también y siempre dejar un lugar para... Es difícil, Sí, fue tanto es difícil, tiempo. pero hay que intentarlo. Hay que de alguna manera reorganizarnos a esta nueva estructura que estamos viviendo y dejar lugar al esparcimiento, ¿no? A veces Sí. creer que estamos en casa es creer que tenemos que hacer todo aún más de lo que podemos. Y está mal eso, porque de alguna manera seguimos siendo las mismas personas, con las mismas frustraciones, con las angustias, ¿no? que se incrementan en este contexto. Sí, sí. Eliana, y más allá de si aumentan las restricciones o no, el escenario ya cambió, los trabajos han cambiado, hay muchos que no van a volver a la oficina o que han tenido problemas en sus relaciones o han nacido nuevas relaciones en pandemia. ¿Cómo crees que nos paramos de acá en adelante? ¿Cuáles son los cambios sociales que hay? Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, somos, de alguna manera, los seres humanos nos adaptamos, ¿sí? Constantemente, aunque nos cueste pensarlo, constantemente nos adaptamos a un nuevo trabajo, a una nueva relación. El escenario, como vos decías recién, cambió, totalmente cambió. Y hay que darnos ese tiempo, ¿no? Es como una etapa de un proceso de duelo, ¿no? Bueno, esa antigua realidad previa a la pandemia, de alguna manera hay que procesarla para poder aceptar esta nueva realidad que se viene, ¿no? Que es totalmente distinta. Claro. Lo digo, implica un proceso, no es de un día para otro y no me duele, no me afecta. No, claramente que afecta, ¿no? Hay que darnos un tiempo, cada persona tiene su propio tiempo para aceptar esta nueva realidad, ¿no? Es eso, es elaborarlo, readaptarnos a esta nueva realidad totalmente distinta a lo que veníamos. Eliana, Mati. dentro de esas situaciones de readaptarse, ¿dónde encontraste más dificultades, tal vez en tus pacientes? ¿En cuestiones que tengan que ver con la incertidumbre del trabajo, con la crianza o cómo llevar la relación con los hijos estando tanto tiempo dentro de la casa, con conflictos propios de la pareja? ¿A dónde detectaste, digamos, tal vez más problemas? Bien, fue muy general, pero creo que sí, que con la incertidumbre de lo laboral, sobre todo al comienzo, ¿no? de la pandemia, era algo que hacía mucho ruido, que generaba mucha frustración, mucha incertidumbre, hasta ambivalencia, ¿no? Muchas personas que tenían en ese momento trabajo, bueno, generaba esta ambivalencia. Qué bueno que estoy en casa, pero ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? Entonces es como que está bien, pero está mal. Bueno, esa ambivalencia propia un poco de esa situación. Yo creo que lo laboral sí, claramente fue un tema sobre todo en lo que es el consultorio y los vínculos sociales, ¿no? Este miedo a que le pase algo a mi ser querido, a mi familia, a mis amigos, ¿no? Eso La fue algo culpa. que... No, y estoy pensando quizá en el comité que ha asesorado y asesora al Poder Ejecutivo, debió estar también integrado por psicólogos, psiquiatras, ¿no? Sí. Algunos hablaron mucho de la Se dictadura. acordaron de los- tarde de ponerlo. Claro, la dictadura de los infectólogos en el sentido de que todo estuvo estrictamente focalizado en lo sanitario y se olvidaron de esta importante dimensión emocional, psicológica, que afectó a mucha gente, porque hay mucha gente que vive sola, y reitero, gente mayor, entonces realmente fue un golpe muy fuerte en la cuarentena más extensa y más larga del mundo. Sin dudas, sin dudas. De hecho, crecieron muchísimo las consultas, ni bien comenzó la pandemia, después fue bajando, ¿no? Pero cuando comenzó la pandemia, bueno, sí, claramente la salud mental, bueno, es una deuda grande, ¿no? Que tenemos, digamos, todas las personas, pero digo, muchas veces queda en segundo plano y, bueno, la pandemia demostró que la salud mental es tan importante como la física. Sobrellevar esa angustia muchas veces no es fácil, Claro. no es fácil y requiere esta contención y con muchas... Sí, ahora, a ver, tenemos algunos problemas ahí con la comunicación, lamentablemente. A ver, Eliana, ¿nos escuchás? Bueno, justo difícil, una pena, justo fíjate quería preguntar lo que habla en realidad de pensar, y esto lo repiten los especialistas desde el principio, Es que cada es a uno- corto plazo, que es algo transitorio, que no es definitivo. Sí. Digo, si uno tiene en cuenta, pasa que venimos ya de más de 10 meses, casi 11 meses de pandemia Quizá, en el mundo. es que casi todos lo han sufrido, quizás sacando 30, 40 y pico que han laburado, han tenido... El resto lo han sufrido los chicos, lo han sufrido los adolescentes y la Sí. gente muy mayor, digo. Después
El resto que está por ahí más en el medio, Sobre todo nada, el hemos adulto salido a trabajar, mayor. lo hemos piloteado. Sobre todo el adulto mayor y sobre todo los que están solos, los que no tenían contacto con la familia, los que vivían solos también. Sí, solos. Claro, El adulto mayor en enseguida te tira la dramática y dice, no me quiero morir solo, encerrado, bueno, quiero salir a vivir. Pasó muchos Y hay que casos. atenderlo Sí. también. Pasó muchísimo, por eso también se abrió una red muy grande el año pasado en Argentina de voluntarios en todo el país que ayudaban a los adultos mayores con el tema de las compras, por ejemplo, para que ellos no se expongan al virus con el solo hecho de salir a la vereda, ¿no? Sí. Elena, te quiero hacer la última pregunta. Tiene que ver con los adolescentes, porque estamos viendo, bueno, muchas fiestas clandestinas. Y la verdad uno puede analizarlo de acá, enojarse, indignarse, pero también hay que estar por ahí en el cuerpo, en la mente, un chico de 18 años que por ahí se perdió egresado, que tiene muchas cosas contenidas. Digo, yo no sé si la verdad, hoy con 18 años, yo no sé si por ahí iría a una fiesta, lamentablemente, y suena poco ético lo que digo, pero no sé, ¿cómo la llevan hoy los adolescentes? Bueno, no pensás mucho a esa edad, qué sé yo. Nos cuesta creerlo quizás como adultos, Claro. pero hay que entender que el adolescente es un desafiante, ¿no? Que se enfrenta a estos riesgos, no siempre va al límite. Es propio de la etapa de la adolescencia, entendiendo que cada adolescente lo vive distinto, ¿no? Pero digo, en general, el adolescente se enfrenta a esto, veamos como adulto era... Ah, estamos con algunos problemitas. Bueno, entender que el adolescente es desafiante, Sí, desafiante. ¿no? Y creo que lo estamos viendo en tantas fiestas clandestinas últimamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, agradecemos a Liana, la verdad que muy clara con sus conceptos y bueno, la vamos a volver a convocar, obviamente. Gracias.